Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El título de este mensaje: el viejo pacto ha caducado. Hoy vivimos en un pacto mejor. Repito, el viejo pacto ha caducado. Hoy vivimos en un pacto mejor. La Biblia nos enseña que Dios ha tratado con su pueblo a través de los pactos. El pacto que el Señor dio en el monte Sinaí, que también le llamamos la ley, fue un pacto glorioso, pero limitado y quebrantado por el mismo Israel, por el ser humano. Hebreos capítulo 8, que es lo que vamos hoy a analizar, nos revela que este pacto de la ley, ha sido caducado y ha sido etiquetado como el viejo pacto. Y hoy vivimos en un pacto mucho mejor, el nuevo pacto, establecido en Cristo, escrito en nuestros corazones y basado en promesas eternas. Así que lo invito a que vayamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de Hebreos en su capítulo número 8. Y dice así, Hebreos capítulo 8, verso 1. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Permítame explicar, porque para entender este versículo tendríamos que leer el contexto en los versos anteriores, es decir, en el capítulo 7. Aquí, cuando habla de sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo. Y lo que está exponiendo el libro de los Hebreos es que Jesús ahora es un sumo sacerdote en los cielos. Eso es lo que está exponiendo. Jesucristo en la tierra no estuvo como sacerdote, pero en los cielos hoy está haciendo la función de sacerdote. Y eso es lo que vamos a ver y contemplar a través del capítulo número 8. Pero no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, el sacerdote principal. Vuelvo a leer: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, en los capítulos anteriores, es que tenemos tal sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó a la diestra del Padre. Jesucristo, el sumo sacerdote. Sigamos leyendo, verso 2. Ministro del santuario. Es decir, en ese lugar Jesús ministra, hace oficio de sacerdote. Seguimos leyendo: y de aquel verdadero tabernáculo. Leemos desde el verso 2 del principio. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, Hay un tabernáculo, hay un lugar que Dios levantó en los cielos, que se le mostró a Moisés para que también lo hiciese en la tierra con el pueblo de Israel. Ese es lo que se llama el tabernáculo. Era la forma en que el pueblo de Israel se podía acercar a Dios. Bueno, hay un tabernáculo en el cielo que es el original. El que puso Moisés es la sombra de ese tabernáculo, es decir, es una copia. Pero el verdadero tabernáculo está en el cielo. Bueno, Jesús, entonces, sumo sacerdote en ese tabernáculo, en el tabernáculo original, que lo levantó el Señor y no los hombres. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido
para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, si el Señor Jesús es sumo sacerdote, tiene que ofrecer algo a Dios como sacerdote. Y tendría que interceder por alguien también, obviamente, que está intercediendo por nosotros. Él es sacerdote en favor nuestro y tendría algo que ofrecer. Vamos a seguir leyendo. Bueno, ¿qué ofrecían aquí en la tierra los sacerdotes? Ofrecían ofrendas y sacrificios. Bueno, ¿qué ofrece Jesús? Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, es decir, si ese tabernáculo celestial no estuviese en los cielos, estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, y Jesús no sería sacerdote, porque hay un tabernáculo aquí, o había un tabernáculo en ese momento en que el autor de este libro de los Hebreos, pues escribió, había un tabernáculo terrenal. Y ni siquiera sería sacerdote, o sea, Jesús no sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley. O sea, no calzaría, pues, ¿no? Porque ya hay un sacerdocio. Sigamos leyendo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, los sacerdotes terrenales sirven a la sombra, no a lo verdadero, no a lo original. Y eso es lo que dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En qué monte? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí se le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo en el cielo, para que lo hiciese en la tierra. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, ¿quién? El de Jesús. El ministerio de Jesús es mucho mejor como sumo sacerdote que el ministerio de los sacerdotes en la tierra. Cuanto es mediador, dice, vuelvo a leer para entenderlo bien, versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Entonces, veamos aquí que ya está estableciendo la palabra de Dios que hay otro pacto. El pacto del tabernáculo terrenal era una cosa, y el pacto del tabernáculo celestial, ya Jesús como sumo sacerdote, es otro pacto. Lo dice aquí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero es el viejo pacto, el primer pacto, el pacto terrenal, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, si ese pacto hubiera sido perfecto, cuando dice sin defecto, no es que la ley estaba mal, sino que el hombre no podía cumplirla. Era un pacto que producía incumplimiento. Era imposible para el ser humano cumplir todas las leyes y todos los mandatos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo pacto, donde Jesús es el sumo sacerdote en el cielo. Entonces, el primer punto aquí es que el viejo pacto es sombra y preparación hacia el nuevo pacto. Los sacerdotes levíticos, porque la tribu Leví eran los sacerdotes, servían en un tabernáculo terrenal, figura y sombra de lo celestial. El pueblo no permaneció fiel y el pacto fue quebrantado. Así que el viejo pacto mostró nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un
mediador superior. Y otro aspecto es que ese nuevo pacto, que es el pacto mejorado, implica un mejor ministerio y mejores promesas. Cristo es el mediador entonces de este pacto, no basado en la fragilidad del ser humano, no basado ese pacto en el cumplimiento del ser humano, sino en la gracia de Dios. Este pacto está basado en la gracia. Sus promesas son eternas, porque dice que este nuevo pacto está sobre promesas mejores. Sus promesas son eternas, como el perdón, la transformación, la comunión con Dios, el hecho de que el que se acerca a este pacto se ha hecho hijo de Dios. La aplicación que tenemos es que ya no dependemos entonces de nuestra propia fuerza, como en el viejo pacto dependíamos de que había que hacer y cumplir toda la ley, todos los mandamientos. Aquí ya no. Aquí dependemos de la obra perfecta de Cristo. Nuestra justicia entonces ya no es imposible de alcanzarla delante de Dios, pero ahora podemos nosotros tener una justicia que no es la nuestra, que es la de Jesucristo, y esto es lo que pues implica también este pacto de gracia. Vamos a seguir leyendo, dice así, verso 8, porque reprendiéndoles dice, y hablando de que hay un nuevo pacto, que hay un mejor pacto. Versículo 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está claro. Está claro, si hay un nuevo pacto, se desecha el viejo. Hay que entenderlo claramente, hermanos. No nos vamos a complicar diciendo cosas que no son lógicas. Vuelvo a repetir. He aquí vienen días, dice el Señor, versículo 8, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, el Señor está diciendo aquí que los abandonó, que se desentendió de ellos. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ok, veamos aquí lo que implica el pacto, que ahora la ley no está escrita en piedras como en el viejo pacto, sino que en el nuevo pacto la ley se escribe en el corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es lo que acá está implicando. Seguimos en el versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Okay, esto hay que explicarlo claramente. No es que no va a haber un ministerio de predicación como este. No es que no se va a poder tener un maestro que enseñe la Biblia. No, sino que ya no vamos a decir, no le vamos a enseñar a alguien conoce a Dios, porque todos lo podrán conocer. Ya no vamos a tener a alguien que sabe los secretos, por así decirlo, sino que todos simplemente entrando con el perdón de Dios, arrepintiéndose de los pecados, cualquier persona puede entrar directamente al trono de Dice. El acceso es totalmente libre y podemos conocerlo cada uno en forma particular. Así que dice en verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. El acceso está libre para conocer a Dios. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Es decir,
que Él proveerá el perdón a la maldad, perdón al pecado, seré propicio. Es decir, resolveré el problema de la injusticia. Lo hace en Cristo Jesús. Los pecados que cometemos son imputados en el cuerpo de Cristo en la cruz. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, una vez recibido el perdón, el Señor perdona y perdona completamente. Nunca más se acordará Dios de ese pecado ni de esa iniquidad. Eso es lo que dice acá. Así que hay una esencia aquí de un mejor pacto. Ahora, ¿en qué sentido es mejor? Bueno, hay una interioridad que Dios escribe la ley en la mente y en el corazón. También hay una relación directa, ¿no? Cuando dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay una universalidad también en esto, donde dice, todos me conocerán. Y hay un perdón que es definitivo, donde Dios nunca más recordará nuestros pecados. Así que vivimos en este nuevo pacto con plena libertad, con seguridad del perdón y acceso directo a Dios. Ahora, ¿esto nos da a nosotros una licencia para pecar? No, de ninguna manera, porque Dios es santo y el Espíritu que ha puesto en nuestros corazones es santo. Y su voz y lo que escribe en nuestros corazones es santidad. Nos dice que nos apartemos del pecado, que nos alejemos del pecado y que busquemos pues estar en Cristo. Busquemos ser como Cristo. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana y será un proceso de una travesía y de un tiempo que tendremos que recorrer hasta alcanzar el nivel que tengamos que alcanzar. Nunca llegaremos a la estatura de Jesucristo, pero todo su carácter, todo lo que es Cristo se nos es dado en este nuevo pacto para que nosotros caminemos por la fe, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, por la fe, es decir, creyendo a la palabra de Dios, escuchando lo que Dios nos dice y obedeciendo su palabra. Versículo 13 de este capítulo 8. Dice así, al decir nuevo pacto, oiga bien, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primero? El de la ley, en los tiempos de Moisés. Al decir nuevo pacto, verso 13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está pronto a desaparecer. Bueno, todos sabemos esto. Si un árbol se envejece, significa que está pronto a morir. Y si una persona se envejece, significa también que cada vez está más pronto a llegar a morir. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Si un animal está viejo, implica entonces que está pronto, en algún momento ya más cerca de ese final de morir. De igual manera, el pacto, el viejo pacto. Y vuelvo a repetir, el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Permítame leerlo en otra traducción, porque hemos estado leyendo la versión Reina Valera 1960. Pero voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, verso 13. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Y pues obviamente que ha desaparecido. Ese pacto ya se murió. Ya no existe para Dios ese pacto. No está vigente
ese pacto de ninguna forma, de ninguna manera. Y si hay un cambio de sacerdocio, dice el libro de los Hebreos, también hay un cambio de ley. Así que hay otra forma, hay otra manera donde la ley ya no la antigua, no la ley de viejo pacto, sino la ley, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, se escribe en nuestros corazones. No es la vieja ley la que se escribe en los corazones. La palabra ley significa instrucción, mandamiento, enseñanza. Eso es lo que significa la palabra ley. Te escribiré mi ley, la enseñanza de Dios, en el corazón. Si hay un cambio de ley, si hay un cambio de sacerdocio, porque, mira, en el viejo pacto, el sacerdocio tenía que venir, o el sumo sacerdote tenía que venir de Aarón. Tendría que ser un descendiente de Aarón. Y tendría que ser de la tribu de los sacerdotes. Pero Jesús no era de la tribu de los sacerdotes. Y Jesús tampoco era descendiente de Aarón. Jesús era de la tribu de Judá, que no era una tribu sacerdotal. Entonces ya el mismo Jesús, ya el mismo libro de los Hebreos, al decir que Jesús es sumo sacerdote, está rompiendo con la ley vieja. Porque ya no es un sacerdote de esa tribu, ni de esa descendencia de Aarón. No, este es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, viene por otro orden, no viene por el orden de Aarón. Viene por una orden sacerdotal, por una línea sacerdotal de Melquisedec, que fue un sacerdote que existió antes de la ley en el tiempo pasado. Bueno, eso lo dice en los capítulos anteriores a este capítulo 8 del libro de los Hebreos. Muy bien, entonces, hay una entonces caducidad del pacto. Al establecer lo nuevo, lo viejo entonces ya quedó obsoleto y desaparece. Así que el propósito del antiguo pacto era preparar el camino hacia un nuevo pacto en Cristo. Ese era el objetivo. La aplicación es que no tenemos que volver al pasado, no tenemos que volver a lo viejo, no tenemos que volver a las sombras, sino que tenemos que entrar en la realidad, que es en Cristo hoy, como sumo sacerdote, que entra Él a ofrecer su propia sangre, que es su propio sacrificio, a favor nuestro, delante de Dios, en el trono celestial, ¿sí? en el tabernáculo que está en el cielo. Y de esa manera, Jesús, que siempre está haciendo esa acción de ofrecer sacrificio, su propia sangre, su propia muerte, la ofrece ahí en el trono de Dios, pues satisface a Dios esa ofrenda, por lo cual entonces nos hace aceptos a nosotros y nos justifica y nos santifica. Estamos en un mejor pacto, porque este pacto sí nos limpia de todos los pecados. Este pacto nos limpia completamente de toda la maldad. Este pacto realmente quita todo lo que ha provocado el pecado en nosotros. Es superior en ministerio, ¿verdad? Porque Cristo es un sacerdote celestial. Es superior en promesas este pacto porque implica gracia, perdón y transformación interior. Y es superior en resultados porque implica una relación viva y eterna con Dios. La ley en la ley se mostraba la justicia, la santidad y el castigo de Dios. ¿Sí? La ley del antiguo pacto. Pero hoy en el nuevo pacto, Dios lo que manifiesta es su gracia y su misericordia, porque lo que se manifestaba en la ley de parte de Dios, que era su justicia, su santidad y su castigo, se aplicó en Cristo, en su muerte en la cruz, porque pagó nuestras rebeliones.
Jesús pagó por nuestras rebeliones que no podíamos cumplir toda la exigencia de Dios. Jesús pagó por nuestra desobediencia en la cruz. Así que lo que tenemos en el nuevo pacto es gracia, perdón y misericordia. La función del sumo sacerdote hoy, bueno, presentar hoy un sacrificio perfecto delante del Padre como la base de nuestro perdón. Esa es la función del sumo sacerdote, la función de Jesucristo. Su otra función es interceder continuamente por los creyentes mientras aún existe pecado en el mundo. Y tercero, mantenernos en comunión con Dios, aplicando los méritos de su obra de sacrificio en la cruz. De esa manera, entonces, el Señor Jesús está cumpliendo hoy estas tres funciones. Primero, presentando su sacrificio perfecto. Segundo, intercediendo continuamente por nosotros. Cuando fallamos, Él está intercediendo y presentando su sacrificio y manteniéndonos en comunión a través de todos los méritos que ha implicado su obra perfecta para con nosotros. ¿Qué pasa en el futuro con Jesucristo? ¿Será Jesucristo siempre sacerdote? ¿Estará haciendo siempre lo mismo? Bueno, en el futuro va a haber una glorificación de los salvos. En la eternidad ya no habrá más naturaleza pecaminosa porque todos estaremos con Dios. La consumación del pecado habrá ya terminado. No habrá necesidad entonces de presentar pues ninguna ofrenda por los pecados. Ya no habrá allí más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Así que, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo sigue siendo sumo sacerdote, pero con nuevas funciones. Seguirá siendo el Cordero inmolado por toda la eternidad, como testimonio y muestra a favor nuestro. Será el mediador eterno, porque es el título que Él se ha ganado, pero ya su ministerio no será de limpieza de pecados, sino de un reinado glorioso y de una comunión perfecta con nosotros, su pueblo. Conclusión, Jesús no dejará de ser sumo sacerdote, pero su función cambiará. Hoy intercede y limpia nuestros pecados, pero mañana en la eternidad será el Cordero glorificado, el mediador eterno, el centro de la adoración, sin necesidad de expiación o de sacrificios, porque todo ya estará consumado. Gloria a Dios. Este es el mensaje de hoy. Espero haber sido claro con todo el contenido. Es muy básico para algunos, pues es muy conocido este mensaje, pero para otros ha de ser sumamente importante entender qué es lo que Jesús está haciendo hoy por nosotros y qué es lo que implica el hecho de que estemos hoy en un mejor pacto. Sí, estamos en un pacto nuevo, sí, que tiene muchas mejores promesas, que hay suma diferencia enorme con el viejo pacto, que nos traía la muerte ese viejo pacto, porque trajo la ley, la cual teníamos que obedecer y no podíamos obedecer. Y eso trajo muerte y trajo condenación. Mas eso vino para que entendiéramos que era necesario venir a Cristo, porque no podíamos. Y que Cristo tenía que cumplir con esa ley que nosotros no pudimos cumplir. Y esa es la operación que Dios hace. Ese es el plan de Dios para rescatarnos a nosotros. Sí, nos pone la ley, el viejo pacto, para que entendamos de que somos pecadores. Para que entendamos que no nos valemos por nuestra propia justicia. Para que entendamos que no entran en el reino de Dios simplemente por creernos buenas personas. Sí, no es de esa manera. Entramos en el nuevo pacto porque reconocemos que por nosotros mismos es imposible alcanzar el estándar de Dios.
porque reconocemos que no podemos estar a la altura de la exigencia de la perfección y la santidad de Dios. Pero sí hubo uno, que es Jesucristo, que cumplió toda la ley, la cual nosotros no pudimos cumplir, y Él mismo se ofreció por nosotros mismos muriendo en la cruz. Muerte que nosotros merecíamos por incumplir, por nuestra propia incapacidad, todo lo que la ley exige. Muere Él por nosotros y nos da Él su santidad, nos da Él su capacidad, y nosotros le damos a Él nuestra imperfección. Y esa muerte en la cruz es el sacrificio, derramando su sangre, que satisface la justicia de Dios a favor nuestro por siempre y para siempre. Estamos en un mejor pacto. Este pacto entonces ahora no se basa en cumplir leyes y mandamientos. Claro que tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, pero no las leyes y mandamientos del viejo pacto. Algunos sí seguirán cumpliéndose. Sí, bueno, es que son principios universales. El hecho que la ley diga que tenemos que amar a Dios, la del viejo pacto, y el hecho que Dios nos diga hoy en el nuevo pacto que tenemos que amarlo, no es necesariamente que estamos repitiendo en sí la ley del viejo pacto, sino que es simplemente el corazón de Dios. La ley es santa, es perfecta, y algo de aquella ley refleja también lo que Dios es. Y eso que Dios es y Dios quiere es lo que nos está también pidiendo hoy. ¿Es bueno conocer el viejo pacto? Sí, es bueno conocerlo para entender a Dios y saber qué quiere Dios de nosotros, pero no como nuestra guía, no como un sistema de obediencia a esa ley. Hoy obedecemos la ley escrita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Hoy somos guiados por el Espíritu de Dios en el nuevo pacto. Y funciona para nosotros lo que se llama la gracia, el perdón y la misericordia de Dios si fallamos. Si estamos en un proceso de santificación, si estamos en un proceso de ir cada vez siendo mejores hijos de Dios. Significa que no vamos a seguir cometiendo los mismos errores, las mismas faltas y los mismos pecados de años anteriores, que tenemos que estar mejor hoy, obviamente, porque estamos siendo santificados, estamos creciendo, estamos en comunión con Dios. Si eso se da, nuestra vida cristiana es una vida de éxito y vamos como la luz de la aurora, y cada vez creciendo más en esplendor y en gloria, hasta que pues lleguemos al cenit, a la mayor expansión de esa gloria. Y eso es el deseo de Dios para todos nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña, Señor, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que es Jesucristo, y que estamos hoy en un nuevo pacto, que ya el viejo pacto pasó. Estamos en un nuevo pacto que tiene muchas mejores promesas, las cuales estamos recibiendo en este tiempo, ya aquí en la tierra. Gracias, Dios, por darnos la bendición, la oportunidad a todos, Señor, de estar en tu reino, Señor, en este nuevo pacto basado en tu misericordia y en tu gracia. Agradecemos, Señor, esa bondad. Agradecemos ese amor que tú has mostrado para con nosotros y con toda la humanidad. Gracias, Dios. E invitamos a toda persona que está escuchando a que venga en este momento y entre a este nuevo pacto, a esta nueva relación que Dios quiere con usted. Invitamos a toda persona que nos escucha a que se acerque a Dios con humildad y le pida perdón por todos sus pecados. Y acepte hoy y diga: hoy acepto yo hoy a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de todas mis faltas y todos mis pecados. Y Señor, te pido que me aceptes en tu reino. En el nombre de Jesús. Se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.